Vamos a iniciar con la misma. Buenos días o buenas tardes a todas las que estamos. Y el tema de hoy es precisamente la sesión 7, ¿cierto? Que es filosofía contemporánea y Rousseau. Vamos a trabajar con ellas. Esperaría que nos comenten algo las que estamos, eh, o los que estamos. También tenemos a Ernesto aquí. Le vamos a pedir a Dulce que nos comente algo sobre la lectura o las lecturas. La lectura de Yede venía muy corta, y la lectura del libro ahí viene mucho más nutrido, así que bueno, espero que me comenten de ellas. Adelante, Dulce, te escuchamos. Si estás por ahí, Dulce. Ok, creo que no se encuentra Dulce. Cristal, ¿te gustaría participar? Sí, decía que la filosofía contemporánea es el Ujú. periodo que sigue a la filosofía moderna y que su inicio se vio reflejado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Decía que las tradiciones filosóficas más significativas e importantes en el siglo XX fueron dos, que fue la filosofía analítica en el mundo anglosajón Ujú. y la filosofía continental en la Europa continental. Ok, ok. Muchas gracias, Cristal. Ahorita vamos a ampliar un poquito más sobre esta filosofía contemporánea que, bueno, en otro espacio decía que son los que aún están viviendo o los que aún están en vida y siguen filosofando. Bien, Neidi, ¿nos compartirías algo de las lecturas? Bien, parece ser que también Neidi tiene algún problema. Bueno, este, ¿Estoy yo, profe? adelante, Sandra. Bueno, pues yo le entendí que en la filosofía contemporánea, ajá, como dice mi compañera, es el periodo que después de la filosofía moderna, en el cual existieron, bueno, se dieron corrientes filosóficas. Una era, si no me equivoco, era ay, ¿cómo se llama? Esto fue en el siglo XIX y finales del siglo XX. Ajá. Era la corriente filosófica analítica y la continental. Estas fueron dos corrientes que se dieron en el siglo. También que había lo que era el positivismo lógico, el existencialismo y ya lo de Rousseau, bueno, no sé cómo se dice, era si no me equivoco, era un polímata, Ajá. que fue un pedagogo, filósofo, escritor, músico, naturista y botánico. También era considerado un ilustrado, quien ganó un premio, era la insignia de Voltaire, Ajá. y era considerado uno de los principales, de los primeros escritores del prerromanticismo. ¿Qué más? Mm, Influyó también porque creó un enfoque en la pedagogía, la cual se centraba en lo que eran materias prácticas y la evolución natural del niño. También se consideró como uno de los principales precursores del totalitarismo. Esto
en el siglo XX también. Desarrolló también teorías republicanas. Ajá. Y ¿qué más? Sí me acuerdo. Ok, adelante, ¿Qué adelante más? lo que recuerdes. También tenía creo que dos frases célebres. Ujú. Una era que el hombre era bueno por naturaleza. La otra la verdad no me acuerdo, pero eran dos Ok. y eso es todo. Ok, muchas gracias Sandra. Bueno, ya nos comentaste varias cosas con respecto a esta filosofía contemporánea, ¿no? Claro que hay mucho más de dónde cortar. Vamos a ver de manera tangencial esto de la filosofía contemporánea y vamos a ver algunos autores que precisamente influyen en nuestros pensamientos ahora, ¿no? En este mismo tiempo están influyendo. Dice Cristal que el otro era el hombre nace libre, ¿no? Ok. Sí, y efectivamente decía, el hombre nace libre, pero nacemos en un mundo encadenado y nos encadenamos a muchas cosas. Bien, vamos a dar una última oportunidad a Claudia. No sé si Claudia nos quieras comentar algo para extender el tema. Y de ahí ya Pero empezamos con... ¿quiere? Adelante Neidia, adelante. Ok, de la filosofía contemporánea, pues decía que no deberíamos de confundir, por ejemplo, la filosofía contemporánea con la filosofía moderna, ya que la filosofía moderna se desarrolló en esta etapa del siglo XIX Ujú. y la filosofía contemporánea es el que se dedica a estudiar el tema central del estudio y el análisis de entre el ser humano y la razón. Ok. Y también decía bueno, pues ya lo había mencionado ay, ¿cómo se llama este autor? El otro tema, Rousseau, había Rocío. mencionado eso, que el hombre nacía libre, pero, Ujú. Rousseau nacía libre, pero pues en un mundo encadenado, entonces el momento de nacer, o cuando terminaba de nacer, pues ya no era tan libre. Y ya, profe. Ok, ok. Bueno, muchas gracias Neidy. Vamos a, bueno, a darle la oportunidad a Claudia, ya la habíamos mencionado. Muchas gracias, Neidy. ¿Nos podrías comentar algo, Claudia? De nada. Vimos acerca de la filosofía contemporánea, que es Ujú, el periodo actual de la historia. También decía que los filósofos fue producida por filósofos que aún tienen vida. ujú. Y de este periodo sigue la filosofía moderna. Ok, También que la filosofía es muy rica en corrientes y tendencias y también su principal objetivo era la razón y el progreso. ok, Acerca de Rousseau, pues nos hablaba acerca de las fechas de su nacimiento y la fecha en que falleció. ujú, Fue un gran filósofo, pedagogo, músico, naturalista y fue considerado uno de los primeros escritores del prerromanticismo. ujú. Eh, Él tenía buenas ideas en cuanto a la pedagogía. Estas se centraron en la evolución del niño y materias directas prácticas. Y sus ideas políticas también influyeron en la Revolución Francesa y el desarrollo de las teorías republicanas. Ok, Eh, Rousseau fue criticado, también nos decía que fue criticado por su tía materna, algo así. ujú. Y
y que su madre falleció a los pocos días de que de que él había nacido. Ok. Bien, eso sería todo, Claudia. También Adelante, adelante. nos hablaba que era un pensador radical y revolucionario que se expresaba en dos frases. Ujú, Una era el hombre nace libre, pero pero en todos lados está encadenado, y la otra el hombre es bueno por naturaleza. ujú. Ok, Sí, profe. ok. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por compartirnos esto que te quedó de la lectura. Bien, entonces vamos a entrar para ampliar un poquito más este tema de filosofía contemporánea con respecto a pues algunos autores que nos explica más en la segunda lectura y que pues bueno han incidido de manera particular o de manera fehaciente en el pensamiento de los actuales filósofos. Aunque no creamos o aunque no sepamos, actualmente, en esta actualidad, en este año, existen filósofos, se dedican a filosofar, se dedican a hacer precisamente estas, estas construcciones, a teorizar sobre ciertos temas, ¿no? A teorizar sobre ciertos temas. De hecho, yo les menciono, eventualmente les menciono ciertos autores que siguen vivos, ¿no? Y que son filósofos. Y que por desgracia algunos otros ya no están vivos, pero que son muy actuales, que han muerto hace un año, hace año y medio, ¿no? Hace 2 años y que sus posturas filosóficas son muy, muy actuales. Uno de ellos es precisamente Luis Dush, ¿no? Es una persona que ya no está, digamos, viva, pero que dejó muchos conocimientos en escritos. Otro que les he mencionado con mucha periodicidad es precisamente Enrique Dussel. Enrique Dussel es un filósofo que tiene vastos conocimientos y que habla de la filosofía de la liberación, etcétera, etcétera. Y es el que habla del colonialismo, es decir, que nosotros estamos colonizados por la Europa, ¿no? Por países desarrollados y que necesitaríamos en ese sentido regresar a los conocimientos que como latinoamericanos hemos generado en todos estos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía no ha dejado de existir, siempre sigue existiendo. Con respecto al tema, lo que vamos a ver ahora es precisamente aquellos autores que pusieron las bases de a los autores que ahora siguen trabajando, ¿no? Por ejemplo, Luis Dush, Luis Dush se basa mucho en un filósofo contemporáneo que es, por ejemplo, Marx, ¿no? Que es, por ejemplo, Marx. Y en ese sentido, eh, estos filósofos que vamos a mencionar, como Kierkegaard, Nietzsche, Bergson, Diddley, Marx, Engels, son filósofos que han sentado las bases para que nosotros podamos ver sus posturas, podamos ver sus pensamientos y eventualmente podamos crear nuevas posturas filosóficas, podamos crear nuevas teorías filosóficas, podamos crear nuevos pensamientos, ¿no? Entonces, ya les comenté qué es lo que vamos a trabajar con estos autores.
Y vamos a también a mencionar a Augusto Comte. Fue uno de los primeros eh, filósofos de este tiempo, y él fue un positivista. De hecho, se le conoce a él como el padre del positivismo, ¿no? Él tiene en este marco intelectual tres etapas, ¿no? La primera es donde va a escribir una serie de tratados que es precisamente ya enfocados en este desarrollo del ser humano. Es la distinción general entre opiniones y deseos y el plan de trabajo científicos para organizar a la sociedad. Desde aquí ya se vería viendo lo social. El segundo es el curso de filosofía positiva. Ahí es donde ya pone precisamente este título a el positivismo. Y el tercero es el sistema de política positiva o tratado de la sociología o de sociología. En ese sentido, con respecto a este filósofo, casi se imaginaba un culto a lo sociológico, es decir, casi una religión donde hubiera sacerdotes, donde hubiera gente que pudiera dar a conocer estos saberes, ¿no? Y bueno, si quisiéramos entrar un poquito más a este ámbito, ámbito positivo, necesitaríamos entonces saber realmente qué es la filosofía positiva, a qué de qué se trata, para que pudiéramos entender entonces también a este filósofo. No nos vamos a adentrar tanto en esta filosofía positiva, sino de manera general vamos a ir viendo otros autores, ¿no? Por ejemplo, el segundo autor que menciona el libro es Carlos Marx. Carlos Marx es un estudioso. De hecho, él estudia derecho y además estudia historia y filosofía. Y se encuentra a un camarada que es Federico Engels, que pues juntos comienzan a trabajar el manifiesto comunista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este manifiesto comunista? Por eso es que nosotros no entendemos o no nos queda claro qué es el comunismo o qué es el socialismo. De hecho, en... denme un segundito. Es que hoy me tocó estar de niñero y tengo aquí a mi sobrino conmigo. Está también dando la clase. Bien, de hecho, no sabemos qué es precisamente el comunismo, o desde dónde viene el comunismo, o quién puso las bases, o quién sentó las bases para esta idea de comunismo. Cuando a nosotros nos dicen que tal o cual presidente, que tal o cual gobernador es un comunista porque empieza a hacer cosas de comunistas, es decir, empieza a dejar que las cosas sean de todos, no va a haber inversión porque nadie quiere un país comunista, etcétera, 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 es porque no ha entendido o ni siquiera ha leído a Carlos Marx, ¿no? En este caso, lo que exponen en este manifiesto comunista, Marx y Federico Engels, es precisamente la proposición de un materialismo con afección a lo social. ¿Qué significa este materialismo? Él lo llama materialismo dialéctico. Bueno, pero ¿qué significa? Significa, y nosotros lo hemos vivido, que nosotros cada vez nos llevamos o estamos más influidos por lo material, por el materialismo que tenemos en nuestros espacios. Es decir,
mientras más tengas, más eres, ¿no? En ese sentido, plantea ahí una lucha de clases con respecto al papel revolucionario de la prole, es decir, de la gente que hace precisamente ese trabajo para enriquecer a los ricos, ¿no? En ese sentido, Carlos Marx y Engels hablan de que siempre estamos nosotros generando la riqueza y que sin embargo no nos toca nada de esa riqueza, ¿no? Además, claro, él escribe otros libros como El Capital, eh, manuscritos económicos filosóficos, la tesis sobre Feuerbach, la miseria de la filosofía, la Sagrada Familia, etcétera. Es, eh, es un prolífico productor de libros, pero obviamente de estos libros se podrían llamar ahora de pensamiento izquierdista. Ahora, ¿por qué llamamos pensamiento izquierdista y por qué llamamos pensamiento derechista? Bueno, pues eso tiene que ver también en Francia, ¿no? En Francia se hace una reunión con los poderosos, los burócratas, ¿no? Y ellos se sentaron a la derecha, ¿no? Y también fueron el proletariado, la gente de bajos recursos, y ellos se sentaron a la izquierda. Y entonces los de la derecha votaban para mantener sus privilegios. El privilegio a la salud, el privilegio a la educación, el privilegio a todo lo que les hace superiores en ese sentido a nosotros, la prole, ¿no? Y, y ya se me fue el internet. Dios mío. ¿Quién abrió? Una disculpa, se me fue el internet por un momento. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucho? Sí, profe. Ok, se me fue Sí, por... profe. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, les decía que esto de la izquierda a la derecha tiene que ver específicamente con una reunión. Entonces los de la derecha defendían siempre sus intereses y obviamente los de la izquierda también defendiendo sus intereses. En ese sentido, por eso se llama izquierda y derecha. Los que estamos en la izquierda, digamos, siempre vamos a defender los derechos colectivos. Pero los que están en la derecha siempre van a defender los derechos, digamos, de su, sus necesidades. Pues se me fue eh, el hilo. Es que aquí tengo que hacerme pedazos y me distraigo muy fácilmente. Pero bueno, en ese sentido, Marx habla con respecto a esta lucha de clases y con respecto a esto que nosotros debemos de trabajar para mejorar nuestra vida, pero como colectivo. A eso se le llama comunismo, ¿no? Una falsa idea de comunismo es de que se distribuya la riqueza entre todos en el sentido de que a todos les toque lo mismo, ¿no? Que a todos les toque lo mismo, es decir, que a cada quien le den un pantalón, un vestido, que le den una cierta ración de comida y tienes que trabajar por el Estado. Pero eso no es comunismo.
si nos vamos a las comunidades que trabajan en lo comunal, que se podría decir que también es comunismo, no es que no puedan obtener lo que ellos desean. Lo que pasa es que ellos sí comparten cosas. Es tan bonito ir a las comunidades, por ejemplo en Oaxaca, vas a una comunidad y todavía en las comunidades alejadas, alguien dice que se va a casar y que va a construir su casa, ¿no? Se lo da a saber al pueblo o al anciano o los ancianos del pueblo. Los ancianos del pueblo hacen la reunión para todos, hacen ese anuncio a todos y todos ponen de su esfuerzo para hacer la casa del que se va a casar. Es decir, todos construyen la casa. No solamente esta persona, sino todos. En ese sentido hay una comunidad, hay un respaldo. Claro que la casa es del que la construye, ¿no? En este caso del dueño, pero todos los demás que ayudan están aportando, ¿no? Y de esa manera hay un avance dentro de la comunidad, ¿no? En nuestro país, actualmente se decía, bueno, al principio se decía que el presidente en turno nos iba a llevar a este país, a un país comunista, ¿no? Y que miren lo que ha pasado con los países comunistas. Y ya se me fue el internet de nuevo. Uy, Dios mío. Ok, ok, ok. Bien, una disculpa, se me fue el audio otra vez, se me fue la internet. Espero que sí me siga escuchando. ¿Sí me pueden confirmar si me escucho o no? Ya se escucha, profesor. Sí, pero Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces en ese sentido les decía que se nos comentaba que nos íbamos a convertir en un país comunista, que nos íbamos a convertir en un Venezuela, que por desgracia ahora está pues saliendo de otra crisis, ¿no? Que íbamos a hacer un Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? Y porque a los pobres no se les debe de enseñar no se les debe de dar, ¿no? Sino que se les debe de enseñar a pescar y que estábamos creando flojos, ¿no? Porque los pobres no quieren salir de pobres porque esa es la vida que les gusta. Pero bueno, eh, yo no he visto a ninguna persona pobre que le apoyen y se gaste el dinero en otra cosa que no es lo que tendría que aplicar, ¿no? Y yo no he visto a ninguna persona pobre que se afloja. Todos y todas se pasan la vida trabajando. En ese sentido, sí debemos apoyar de manera equitativa, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo voy a apoyar de manera equitativa en ese sentido de el capital y a una persona pobre le voy a dar 50,000 pesos, y también voy a apoyar a la rica, pero la persona rica tiene plusvalía, tiene dinero, tiene capital, entonces a él igual le voy a apoyar, pero le voy a apoyar con 5,000 pesos. Y entonces dirían muchos, es que eso no es equitativo. Pero la equidad no tiene que ver con la igualdad de cantidades, sino con la igualdad de acuerdo a las necesidades de cada uno. En ese sentido, ¿quién necesita más? Los pobres, ¿no? ¿Quién necesita menos? Los ricos. ¿Quiénes queremos que produzcan más? Pues los pobres, ¿no? En ese sentido, que produzcan más y que esas riquezas sean para esas riquezas producidas sean específicamente para quien las produjo. En ese sentido, Marx está hablando con respecto a esta lucha de clases. También habla un poquito de la plusvalía y de la enajenación.
Es decir, que nosotros nos enajenamos porque solamente regalamos nuestra fuerza de trabajo con respecto a un trabajo que necesitemos hacer, y nos enajenamos en el sentido de que si yo pido a alguien hacer, digamos, ahí venía un ejemplo, 3 mesas, y 3 mesas me cuesta realizarlas 30 pesos el material, y por esas 3 mesas yo voy a pagarle 10 pesos al que las está haciendo, ¿no? Y a esas 3 mesas que junto ya con el material y en la mano de obra me sale en 100 pesos, pero yo a cada mesa no la doy en 30 pesos, sino la doy en 50 pesos, ¿no es cierto? Y entonces cada una de esas mesas me va a dar 150 pesos, ¿no? Es decir, por la venta de esas 3 mesas yo voy a ganar 150 pesos, y en ese sentido yo ya gané 50 pesos, que esa es la plusvalía, ¿no? Y solamente gasté 100 pesos para hacer ese producto, ¿no? Pero yo me doy cuenta que esas mesas sí se venden, y que entonces voy a contratar a alguien más para que haga esas mesas, ¿no? O le digo al que me está haciendo las mesas, es que no me sale, amigo, no me sale, yo necesito que trabajes más, que me hagas 10 mesas, ¿no? Me tienes que hacer 10 mesas en tu horario de trabajo, y yo te voy a pagar lo mismo, 10 pesos por hacerme todas esas mesas. Entonces hagan la cuenta, si esas mesas valen 50 pesos cada uno y a ti te sigue costando lo mismo en hacerlas, es decir, te cuesta 10 pesos por hacerlas, ¿no? Te va a ser, digamos, el que te las está haciendo te está cobrando 10 pesos, y tú estás pagando por la mercancía, por el producto, digamos, por la materia prima, 30 pesos, serían 300 pesos de la hechura de las mesas, más 10 pesos del trabajo del que está haciendo las mesas, ¿no? Pero ahora multiplicamos eso mismo por el costo final de las mesas, que serían, eh, digamos, serían 50 por 10, serían 500, ¿no? Y tú te estás llevando 290 de plusvalía con el mismo trabajo. Pero como nosotros necesitamos el dinero, pues no importa, vamos a trabajar más, y al patrón le genera riqueza, y esa riqueza no se me está generando a mí. En ese sentido, la enajenación, mientras yo tenga para medio comer, para medio vivir, no importa que el patrón esté ganando más. Y eso es lo que pasa en todas las empresas. Las empresas no se crean para ayudar al que menos tiene, sino la empresa se crea para tener ganancias, es decir, para que sea rentable. Y entre más pueda yo sacarle a las empresas es mucho mejor. Es decir, yo les pago a mis empleados cierta cantidad, y ellos me están dando por esa cantidad el triple o lo cuádruple. Por eso es que la ley federal del trabajo implementa muchas estrategias para que parte de esa ganancia se le quede al empleado, como por ejemplo el préstamo de la salud, como por ejemplo el aguinaldo, etcétera, etcétera, para que parte de esa ganancia se le quede también al trabajador, ¿no? Al que crea esa plusvalía, al que crea el valor con su trabajo. Sería importante pues entrar en este tema, pero sabiendo más de lo que habla Carlos Marx, ¿no? En ese sentido, la lucha de clases. No me voy a quedar mucho aquí, solamente, digamos, lo vamos a ir mencionando, ¿no? Y sí sería importante que ustedes en algún momento,
por alguna necesidad o por simplemente curiosidad entráramos a ver cómo es que nos tiene el capitalismo o el neoliberalismo, que ya se me fue otra vez la internet. Ay, Dios mío. Una disculpa, creo que me quedé otra vez sin internet. ¿Me podrían decir si me escucho? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces les decía que le vamos a dejar ahí con respecto a Marx, pero Marx es una persona, un filósofo que ha escrito demasiado y que, bueno, quizás en otro momento, cuando tengamos más bagaje eh, teórico, podamos entender más claramente lo que Marx quiere decir, ¿no? Entonces le vamos a dejar ahí y vamos a irnos con otro importante filósofo que es Friedrich Nietzsche, ¿no? Nietzsche es un hombre que mata a Dios, ¿no? Es decir, él asevera en todos sus escritos que Dios está muerto, ¿no? Y que lo único importante es la construcción del hombre. Pero ¿por qué Nietzsche mata a Dios? ¿Cuál es el problema de Nietzsche? ¿Por qué es eh, tan agresivo? Ya me corrigieron acá con mi sobrino. Bueno, ¿por qué es tan agresivo con Dios? ¿Por qué lo asesina? ¿No? Bueno, pues él tiene este pensamiento vitalista de que precisamente el hombre va experimentando cosas a través de la historia, pero que esta historia siempre está definida por alguien supremo, ¿no? Y entonces todo lo que nos pasa es porque ese alguien supremo lo ha permitido, ¿no? Y en ese sentido lo que hace Nietzsche es decir, no, es que Dios no tiene la culpa de lo que a ti te pasa, ¿no? Tú, hombre, toma las riendas, hombre en este sentido de indicar al varón, porque en ese tiempo era hombres, pero en esta plática yo podría decir tú humano, ¿no? Hombre o mujer, hazte cargo de tus decisiones y de tus consecuencias, porque la culpa la debe tener Dios, es decir, Dios está muerto, Dios no existe, Dios no debe de regir tu vida, es decir, no debe eh, de tener la culpa a él de todo lo que te pasa, ¿no? En ese sentido, él habla precisamente de la vida humana y de cómo esta vida humana no debe de estar regida por un ser superior, sino debe estar regida por ti misma, ¿no? Es decir, debe de ser la vida ese superior. Esa superioridad que tú buscas debe de ser la vida. En ese sentido, esta vida superior debe de ser la vida ideal. Aquí hacemos un paréntesis. No les estoy diciendo a ustedes que dejen de creer en la Virgen, que dejen de creer en Jesucristo, que dejen de creer en la iglesia ya sea católica o en una iglesia protestante. No. Esto es un pensamiento que Nietzsche tenía, pero un pensamiento que está basado en la realidad de cómo nosotros siempre queremos echarle la culpa o nos excusamos de lo que nos pasa de otras entidades, ¿no? Así queremos resolverlo, pero que en realidad nosotros deberíamos precisamente buscar eso que nos pasa por una explicación lógica de alguna decisión que hemos tomado en algún momento, ¿no? Entonces, cierro el paréntesis. En ese sentido, Nietzsche habla de la vida superior. De hecho, hay un libro que la verdad es un poco difícil de leer y de entender, sobre todo de Nietzsche, y el libro se llama Así hablaba Zaratustra, ¿no?
donde habla precisamente de encontrar al hombre superior. En ese sentido, está hablando precisamente de la vida humana y de cómo nosotros y nosotras debemos hacernos cargo de esto. Es decir, yo no puedo ser pobre porque así me tocó ser pobre, sino voy a tratar de buscar una mejor alternativa. Claro, si lo ponemos en contexto en un país como los nuestros, latinoamericanos, aquí somos pobres porque digamos, al gobierno en turno le conviene tener gente pobre e ignorante, ¿no? Sin embargo, si nosotros somos pobres, pero tenemos esta capacidad cognitiva de investigar más, ¿no? De saber que yo, hombre, no soy únicamente para ser empleado de alguien, sino tengo esa capacidad de emprender, tengo esa capacidad de hacer cosas, tengo esa capacidad de estudiar, me va a costar mucho, pero voy a estudiar. Entonces, esta pobreza intelectual se vuelve en una riqueza y eventualmente nosotros vamos a vivir de una mejor manera, ¿no? En ese sentido, Nietzsche, ¿no? Cómo habla sobre la vida humana. Uno de los primeros temas que habla Nietzsche es precisamente esta etapa de lo ideal y de lo estético. Y miren qué interesante, a nosotros siempre nos han enseñado que hay que ser castos, que hay que ser, que no hay que demostrar nuestras emociones con este sentido sexual, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es algo malo, ¿no? Porque Dios lo prohíbe, ahí está Dios de nuevo, ¿no? Que eso no es bueno, ¿no? Que yo tengo necesidades físicas o necesidades sexuales y que no las puedo expresar porque soy mujer. O en el hombre no hay problema porque de por sí los hombres son muy pelados, ¿no? Y Nietzsche dice que él afirma esta vida. Es decir, somos seres humanos, ¿no? Fíjense en ese sentido, somos seres humanos y como seres humanos tenemos necesidades. Tenemos necesidades de alimentarnos, tenemos necesidades de ir al baño, tenemos necesidades de divertirnos, tenemos necesidades, infinidad de necesidades, ¿no? Es decir, ¿por qué esas necesidades que no son malas? Ya se me fue el internet de nuevo, Dios mío, qué barbaridad. ¡Ay, tercera vez! No puede ser. Mamma mía, se nos fue el internet por tercera ocasión. Vamos a ir terminando porque si no... Ok, una disculpa nuevamente, me fui por unos segundos. ¿Me escucho? Sí, muy bien. Ok. Sí, profe. Bueno, muchas gracias, Cristal. Bueno, les decía, entonces, ¿por qué no disfrutar esas necesidades? ¿Por qué sentirme mal cuando yo siento que hago algo malo, que quizás no es algo malo, ¿no? Es algo que yo quiero. Fíjense qué chistoso. Hablemos de la sexualidad, o hablemos, sí, hablemos de eso. Fíjense, en, en Canadá o en Estados Unidos, digamos, si ustedes vivieran allí, imagínense que ya tienen su novio, ¿no? O, bueno, en este caso novio porque somos todas mujeres, que ya tenemos nuestro novio. Bueno, y yo llego con mi novio a mi casa, ¿no? Donde están mis padres y les presento a mi novio. Papá, mamá, este es mi novio. Ah, muy bien, qué bueno. Y se va a quedar conmigo esta noche. O va a dormir acá. Ah, perfecto, pásenle. ¿No? Fíjense, es algo malo, ¿no? Para nosotros. Pero en esos países no es nada malo. Imagínense ustedes llegando a su casa con el novio y se va a dormir con ustedes. ¿Qué pensaría o qué pensamos los latinos? Yo, por ejemplo, si tuviera una hija, ¿no? Y llegara con su novio y me dijera, papá, este es mi novio, y se va a quedar aquí en mi cuarto.
¿no? Y yo le diría, no, 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 a ver, en la casa se respeta, ¿no? Aquí hay reglas, o me sentiría yo raro, ¿no? Es decir, para mí es malo. ¿Por qué? Pues porque pues, a lo mejor ya sé que andan intimando por allá, pero bueno, que intimen allá, ¿no? ¿Cómo les voy a prestar mi casa para que estén aquí? ¿No? Fíjense cómo eh, dice digamos, este Nietzsche, dice que nosotros deberíamos de afirmar la vida, de disfrutar eso que creemos que es malo, pero que eventualmente nosotros padres también lo hicimos. No fuimos, digamos, no fuimos santos, ¿no es cierto? En ese sentido hay mucha disyuntiva. No estoy diciendo que ustedes lleguen con sus novios a sus casas ni que se vayan con sus novios a otros lados. Lo único que estoy diciendo es que Nietzsche afirma la vida humana, es decir, afirma eso que a ti te apetece, eso que para otros puede ser lo más malo del mundo, ¿no? Pero bueno, digamos, en esas sociedades están acostumbrados y está normal del papá y de la Profe, mamá hacerlo. Adelante, Claudia. ¿puede repetir lo que dijo que decía Néstor? Es que no escucho muy bien. ¿Qué decía Nietzsche? Ajá. Bueno, Nietzsche decía que necesitamos afirmar la vida, es decir, necesitamos disfrutar lo que nosotros queramos disfrutar, ¿no? En pocas palabras, no hay nada malo, ¿no? No hay nada malo en la medida en la que tú lo disfrutes. En la casa. En la casa, sí. No hay nada malo en la medida en la que tú lo disfrutes, ¿no? En ese sentido, nos quitamos estas ideas eh, que también son buenas. Yo no digo que son malas, ¿no? Porque imaginemos que tengamos una vida sexualmente activa con demasiadas personas y esas personas no se cuidan, claro que vamos a tener una consecuencia. En ese sentido, también dice Nietzsche que lo importante es precisamente afirmar la vida, es decir, disfrutar la vida, pero aceptar, aceptar esas consecuencias, ¿no? Pero aceptar esas consecuencias con respecto a lo que me puede pasar, ¿no? Y no echarle la culpa al otro, a la otra, a los padres, a Dios, ¿no? En ese sentido. Tampoco a un amigo. O tampoco a un amigo. Bueno, como verán, me está ayudando otro de mis sobrinos, así que escuchemos también sus participaciones. Bueno, ese sentido de lo estético, ¿sale? En ese sentido de lo estético. Bueno, tiene otra etapa que es la etapa del ideal científico. Es decir, que él siente, que él piensa o él está seguro que el pensador es capaz de encarnarse con la realidad total. Es decir, es totalmente libre de prejuicios, que conoce todas las miserias y que a pesar de todo afirma la voluntad de vivir. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el significado? ¿No? El significado de encarnarse con la realidad total y que a pesar de todo, a pesar de conocer las miserias, a pesar de conocer los dolores, a pesar de conocer todo eso, ¿no? Afirma la voluntad de vivir, es decir, está seguro de querer viviendo. Otra vez vamos a poner un ejemplo, quizás no queda, no me explico bien, ¿no? Si tienen dudas, igual me paran como lo hizo Claudia. O también para las manos. Ah, sí, o también levantan las manos. Ok. Bien, el ejemplo. Me gusta poner ejemplos que tienen que ver con el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quedan muy significativos, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, a lo mejor son muy jóvenes y quizás no les ha tocado lo que vulgarmente llamamos un despecho, ¿no? Es decir, que tú quieres a alguien demasiado, demasiado, pero ese alguien
por azares del destino, pues no te quiere tanto y tú lo amas, ¿no? Y de repente dices, ay, no, qué horror, que dice mi sobrino, qué triste es mi vida, ¿no? O nuestra vida. O también otras vidas. O también otras vidas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nos sentimos mal, ¿no es cierto? Sentimos Mal. esa miseria de la vida, ¿no? Es como que no queremos trabajar. Ajá, es como si no quisiéramos hacer algo, ¿no? Y en ese sentido, O también otra cosa. sí, O también que nosotros que no queramos. ok, gracias por tu participación. Bueno, y en ese sentido, no nos sentimos muy mal, ¿no? Por este despecho, por este desamor. Sin embargo, en algún otro momento. O también por este trabajo. Ok. Sin embargo, en otro momento, no es porque hayamos perdido ese amor de nuestra vida, digamos, vamos a dejar de amar, sino aprendemos y queremos reafirmar la vida, es decir, queremos volver a amar en algún momento. Claro que ahora lo vamos a hacer con más cuidado porque nos dejó una experiencia, porque ya sabemos qué es lo que pasa, pero queremos volver a sentir eso que sentimos, ¿no es cierto? Y en ese sentido reafirmamos esta voluntad de vivir, ¿no? Es decir, no nos cortamos las venas, nos asesinamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sirvo para el amor, ¿no? Sino que intentamos buscar ese mismo sentimiento, reafirmar esa vida en el sentido de volver a vivir, de volver a experimentar esto, ¿no? No sé si me explico ahí, en ese sentido con encarnarse en esta realidad o en esta realidad total donde vamos a estar libres de prejuicios y queda justo igual ese ejemplo para esto del amor, ¿no? Quizás en el amor nos entregamos todo. Entregamos nuestro pensamiento, entregamos nuestro corazón, entregamos nuestro cuerpo, es decir, no tuvimos prejuicio al mundo, alguno, y sin embargo nos lastimaron, ¿no es cierto? Pero eso no hace que yo me sienta mal, o sea, me voy a sentir mal, voy a sentir triste, etcétera, etcétera, pero eventualmente yo ya no tengo los prejuicios que me habían, digamos, inculcado en este caminar, ¿no? Bueno, eso es con la segunda manera de lo que piensa Zaratustra. Imagínense cómo está pensando en esos años, ¿no? Y la tercera etapa. Bueno, aquí, y yo puse el ejemplo, haciendo un paréntesis, puse el ejemplo del amor, pero puede ser en otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este deseo tan apasionado de estudiar, ¿no? Yo quiero estudiar y voy a estudiar y voy a estudiar y entras al estudio y de repente te deprimes porque no lo pudiste hacer, ¿no? O cualquier otra actividad. O también cuando te mandan mal trabajo. Sí, es que, bueno, ok, gracias. Bueno, se pueden ocupar estos ejemplos o estos pensamientos de, de Nietzsche en muchos ejemplos. Y la tercera etapa, ¿no? Ya vimos dos etapas. La primera es precisamente la etapa de la ideal y de lo estético, ¿no? De disfrutar todo lo que querramos disfrutar y que estemos de acuerdo en disfrutar, ¿no? La etapa de lo ideal científico, de reafirmar la vida a pesar de lo que nos pasa, ¿no? Y la tercera etapa, que es la etapa del ideal del superhombre, es decir, del ideal máximo, ¿no? Es en ese sentido de en ese sentido es donde afirma, sobre todo en el libro de Zaratustra, de Así hablaba Zaratustra,
de así hablaba Zaratustra, de que Dios ha muerto, ¿no? Es decir, de no tengo por qué estarle echando la culpa a Dios, ¿no? Sino es... O también una persona. O también a una persona, fíjense, mi sobrino está participando. O también a un niño o una niña. O también a un niño o una niña. Es decir, ¿por qué le vamos a echar la culpa a alguien más si precisamente yo tomé acciones, yo tomé decisiones y tengo consecuencias? Sí, a alguien en ese sentido. Es decir, no hay más culpa de lo que me pasa si no es que yo he tomado esas decisiones. En ese sentido, Zaratustra dice que Dios ha muerto y que nosotros, en este sentido de vitalista, tenemos la capacidad de... Es como nos enojamos. Ah, cuando nos enojamos, sí, claro. En este sentido vitalista tenemos... que estamos preparados. Ajá, que estemos preparados. Ok. Bien, en este sentido vitalista debemos de hacernos cargo de nuestros propios actos, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias decisiones. Es decir, no le puedo echar la culpa al otro o a la otra, ¿no? De lo que me pase, pues si yo también estoy participando. O también a un animal. O a un animal. En ese sentido, el superhombre, ¿no? Ya vimos aquí que es el superhumano, lo vamos a poner así como superhumano, en el sentido de obtener estas visiones que obtenía Zaratustra, ¿no? No sentirme mal por las cosas que hago si las disfruté, ¿no? Es decir, caray, es que en la pista solamente se puede correr en el auto a, a 80 kilómetros por hora, ¿no? O a 90 kilómetros por hora. Y yo iba al doble, a 160 kilómetros por hora, y lo disfruté, ¿no? Y después de que salgo a la pista, yo digo, ay no, ¿por qué hice eso? ¿Por qué? No debí de haberlo hecho, era... Ay, ya se me fue el internet, qué caray. Ya vamos a acabar porque esto no me deja. Es el internet. No te deja trabajar. No me deja trabajar, pero bueno, ahorita ya. Vamos internet, vamos. Vamos. Pero esta vez ya le voy a decir a tus alumnos que ya casi va. Que ya casi va hasta la comida. No. No, la hora. La hora de la comida, ¿no? Ay, contigo. Esto se va a quedar grabado, niño. Ay, ¿qué molesta? No, vas a dar. Ya les voy a decir que ya nos vamos a despedir. Ok, vamos para que ya me despida. Vamos, internet, no me hagas esto. Te voy a cambiar, No vamos a cambiar en el internet. Ajá, llévate esa bandera. De uno blanco o también uno gris. Otro. Ay, Dios mío. Ya que me dé unos minutitos para terminar la clase. Ay, Dios mío, no puedo creerlo.
Me sacó. Vamos. ¿Qué habla tu abuelita? Estoy en la cara con ti. Internet. Oye, la familia. No, al revés, jalan al revés. Lista, ¿no? Corte, ¿verdad? Ay, sí. Malo internet. Qué malo internet. Sí, caray. Una vez te vamos a cambiar de internet. Ujú. Y también de conexión. De conexión lo vamos a tener que cambiar porque... Sí. Sí, porque luego se va. Ujú. Ahí está, creo que ya viene. Ya llegó, ya llegó. Ahí viene. Vamos a ver, listo. Vamos a ver. Una disculpa, señoritas. Ahorita se nos va el internet. Sí, se nos fue el internet. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí nos escuchan. Ok. Bueno, ya para terminar, espero que me haya yo explicado con respecto a a estos temas. Es de la filosofía contemporánea. Podríamos avanzar más, explicar más cosas. Espero que haya, espero que hayan Esperemos. pues me haya yo explicado lo mejor posible. O también tú, también a nosotros, si nos hemos explicado. Ok, si nos hemos explicado. Y bueno, como verán, estoy con mis sobrinitos, entonces una disculpa también por eso. Tienen ganas de participar, no les puedo decir que que guarde silencio porque sería estarlo digamos, no dejarlo ser, pues, en este sentido de todo está permitido, ¿no? En este sentido de nada es malo, entonces, pues él también participa, ¿no? Y interrumpe. Entonces, eso es importante. Dice Claudia, sí, se han explicado muy bien, profe. Ay, muy bien, buenas explicaciones, niño. Sí. Está bien que participe, sí, claro. Saludos, sobrino. Saluda. Hola. Hola. Muchas gracias. Pero hola a todos. A todas son compañeras. Sí, con compañeras. Okay. O también amigas. También pueden ser amigas, claro. Bueno, entonces vamos a cerrar este espacio. Solamente les voy a comentar los trabajos que vamos a hacer para la siguiente clase, que sería la sesión 8. Nos toca Carlos Marx o Karl Marx, que sería el 2.8, que es Karl Marx, ¿sale? Y el 2.9, que sería Kant, Emmanuel Kant, ¿sale? Vamos a trabajar sobre ellos y de ahí lo que me van a hacer ustedes es un video explicación, ¿sale? Lo que deseo precisamente es que ustedes se graben a sí mismas, pero tratando de explicar también, lo que piensa Carlos Marx también, y lo que piensa Kant. Así mismo. Así mismo, sí, se graban a sí mismas
explicando lo que ustedes comprendieron de Carlos Marx y de Kant. ¿Sale? Entonces, Sí, profe. ok. En el mismo video. En el mismo En el video. mismo video. Sí, Ah, bueno. Sí, sí, sí. en el mismo video, ¿verdad? Sí, está bien en el mismo video. Sí, está bien. Ok, está bien en el mismo video. Entonces, traten de explicarlo. Y pues ya nos veríamos la próxima clase, ¿les parece? O también el último, también el otro clase. En la otra clase nos veríamos. Nos vemos. Ok, cuídense mucho, Cristal, nos que vemos, estén bien. nos vemos en otro trabajo. Adiós, profe. Adiós, cuídate mucho. Nos vemos. Adiós, Hasta luego, Cristal. profe. Hasta luego, Claudia. Chao. Y